Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a decir que coincido en algunos aspectos con el jefe de bloque de la UCR, jefe de bloque de la UCR, no, perdón, me perdí. En algunos aspectos y otros cabalmente no. Voy a hacer esta introducción antes de ir al tema por el cual vamos a votar dentro de unos minutos, y es una ley muy esperada por muchos argentinos y argentinas. La realidad es que coincido que tenemos que ponernos de acuerdo, y creo que esta es la casa más propicia para eso, en un proyecto de país que sea federal. Pero tenemos dos problemas acá antes que resolver. El primero es que hay partidos que no tienen posicionamientos claros respecto de cuestiones que son centrales, y algunas fueron nombradas para el desarrollo de nuestro país. Ejemplo, la hidrovía. Ejemplo, la hidrovía. Es un tema que nuestro bloque ha tenido posicionamiento escrito, firmado por el jefe de nuestro interbloque y todos nuestros compañeros respecto a qué se debe hacer y qué tenemos que discutir de la hidrovía. Entonces, lo primero que hay que hacer es sincerar los discursos y decir abiertamente qué es lo que pensamos que se deben hacer con los grandes temas de la Argentina. Claramente la hidrovía es uno de los temas. Soy mendocina, pero por supuesto que me interesa mucho debatir ese tema. Otro tema claramente, y de hecho tengo proyectos de ley, tiene que ver con la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto. Los mendocinos tenemos algo que siempre repetimos hasta el cansancio, que es que una botella de vino nos sale más cara llevarla hasta el puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires a Europa. Tengo proyectos de ley al respecto. Claramente, en ese eje, el sistema ferroviario de la Argentina es uno de los ejes que todas las economías de las provincias necesitamos discutir. Dicho esto, y el otro tema, además de los posicionamientos claros, con honestidad intelectual, que necesitamos tener para poder llegar a un punto de acuerdo respecto de los grandes temas estructurales de la Argentina, que de hecho nos beneficiarían a todos y todas, es la valentía de poder ponerse de acuerdo. Porque en la Argentina de hoy parece que en algunos sectores hay una competencia, no estoy hablando de un partido político en particular, pero sí hay unos sectores más que otros, que la competencia es quién dice la frase más dura, quién pone el tuit más original e insultante para la otra figura. Pero además hay un tema complejo, que no nos pasa a nosotros y a nosotras, y que incluso nosotros festejamos, que es cuando nosotros nos juntamos con alguien de la oposición y nos sacamos una foto y lo hacemos público, nuestro sector festeja ese diálogo. Ejemplo, la reunión de la vicepresidenta de la Nación con un economista que fue presidente del Banco Nación creo que fue presidente del Banco Nación de Cambiemos. Desde nuestro lado festejamos que dos personas que claramente piensan distinto se puedan poner a charlar sobre cómo solucionar los problemas estructurales de la Argentina. El bimonetarismo, la inflación, la restricción cambiaria, etcétera, etcétera. Ahora, del otro lado, pobrecito, lo mataron. Entonces, eso es algo que también tenemos que discutir y ponerlo sobre la mesa. Porque para poder ponernos de acuerdo, primero nos tenemos que juntar. Entonces, resulta que en la Argentina, para poder hablar con alguien que claramente piensa distinto, tenés que ser valiente, porque si no te aniquilan los medios, a ustedes, ¿no? Los medios sobre todo, digámoslo, los medios sobre todo, por juntarse con los kirchneristas, ¿no? Y su propia fuerza política. Entonces, claramente,
Hoy, la cuestión de valientes es ponerse de acuerdo, algo que es totalmente ilógico con la filosofía de la política, porque la política es el arte de lo posible, y el arte de lo posible tiene que ver con generar consensos, acuerdos y síntesis en puntos en comunes que tengan que ver con el fin último, que es generar mejor calidad de vida en las personas. Entonces, para todos esos anhelos necesitamos valentía y honestidad intelectual. ¿Cómo? Para arrancar. Y creo que todos los argentinos y las argentinas lo están pidiendo. Para entrar en lo que estamos tratando en este momento, que es una ley que voy a coincidir con el presidente del bloque de la UCR, es una ley que surgió de las organizaciones, de las organizaciones en los barrios de cada una de nuestras provincias, que fue una ley muy militada, una ley muy consensuada, una ley luchada en las calles, porque tuvimos movilizaciones, pero también hay que decir que la política escuchó ese reclamo y esa ley salió, ¿no? Y a mí me parece que es un proceso genuino y es un proceso que sobre todo el peronismo está acostumbrado a resolver, ¿no? Que esas demandas que se generan en la sociedad sean reflejadas en una respuesta de políticas públicas. Hay muchos hechos en nuestra historia que pueden dar muestra de esto. Lo bueno es que han pasado 2 gobiernos de distintos signos políticos y seguimos juntos y juntas entendiendo que esta debe ser una política de Estado. Estamos acá porque esta ley pone en el centro de la política, de esta discusión, al ciudadano, a la persona humana. Y estamos hoy generando certezas, pero también inyectando sueños a más de 5 millones de personas, en donde la mitad son niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y es lo que debemos hacer, ojo, no es que es lo que este Congreso debe hacer. Pero esto, para que se transforme en una política de Estado, debe seguir caminando y generando conciencia popular. Porque las políticas de Estado no tienen que ver con que en 2 periodos de gobiernos diferentes se sostenga, sino que tiene que salir de un pacto social donde previamente debe haber un consenso social ante el peligro de que cualquier gobernante quiera acabar con esta política pública, se lo impida una conciencia popular que retroceda. Entonces, pienso que obviamente esta ley es un paso gigante en la construcción de esa política de Estado, en la construcción de ese pacto social y en la construcción de ese consenso popular, pero sabemos todos, vivimos en la Argentina, no es la consolidación de una política de Estado una ley. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que en la Argentina hay leyes que se han construido durante 40 años, como fue la Ley de Comunicación Audiovisual, una ley que se construyó durante 40 años desde la militancia y que un gobierno llegó al Poder Ejecutivo y que por DNU, de un día para el otro, se acabó. Se acabó. Entonces eso pasa en la Argentina. Lo que quiero decir es que lo más poderoso que tenemos, además de las leyes, además de nuestra Constitución, es el consenso popular y la resistencia que podemos hacer nosotros y nosotras desde nuestras bancas, pero sobre todo la comunidad organizada y movilizada en conciencia de sus derechos adquiridos. Porque eso pasó en la Argentina. Entonces, la adquisición de derechos no está plenamente garantizada en un futuro, sino con la mejor herramienta que tenemos los argentinos y las argentinas, que es el voto popular. Esa
es el voto popular. Porque si nosotros tenemos al líder de la oposición diciendo que no solamente van a hacer lo mismo, sino que van a venir a hacerlo más rápido de lo que lo hicieron, porque se equivocaron en no privatizar aerolíneas, por ejemplo, en no cambiar la ley de derechos laborales, otro ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense lo que puede suceder si no generamos el consenso con esta ley o con la ley que votamos anteriormente o con otras leyes que no sean del agrado, no digo de toda la coalición, porque no meto en esto a toda la coalición, pero sí estoy describiendo hechos que sucedieron a los 15 días que asumieron el gobierno. Con leyes que, repito, se construyeron durante 40 años de discusión democrática en la República Argentina. Y de un día para el otro, con un DNU, se acabó. Entonces, esto del consenso social, de la conciencia popular, de la adquisición de derechos, es lo que transforma a una política en políticas de Estado. Hay muy pocos ejemplos de esto en la República Argentina y siempre en tensión. La educación pública universitaria es un consenso de los argentinos y las argentinas, pública, gratuita, universitaria, otorgado por el peronismo. Es algo que ningún gobierno neoliberal pudo torcer. ¿Por qué? Porque hay una conciencia popular transversal de todos los argentinos y las argentinas de que la educación pública, gratuita, es un bien cultural de los argentinos y las argentinas. Quiero sí decir algo de mi experiencia con esta política pública en la provincia de Mendoza. La verdad que me parece una política pública que va al centro de la dignidad del ser humano, que va al centro de la organización de los barrios, que es fundamental para adquirir pisos de dignidad. Les podría contar muchísimas anécdotas de lo que me ha tocado vivenciar y aprender de las organizaciones de los distintos barrios de Mendoza. Lo mejor que tiene, además de la dignidad de poder abrir la canilla y que te salga agua, la dignidad de tener una conexión de, como decía el senador Veterinec, una conexión eléctrica segura, la posibilidad de que las mujeres puedan aprender un oficio y con eso salir de, por ejemplo, situaciones de violencia, que las mujeres jefas de hogar, que son la mayoría en los barrios populares, puedan tener un sustento más allá de un piso de dignidad superior que te da la infraestructura, ni que hablar de la regularización dominial, que es un gran problema de toda la Argentina y que este Congreso tranquilamente podría trabajar. Creo que la visión estructural de la dignidad humana, no solamente en estos hechos que estoy describiendo, sino también en la posibilidad de proyectar en los barrios lugares de esparcimiento, de recreación, de actividad física, ¿no? de educación, por supuesto, de salud. Creo que es maravilloso sentir y ser parte, por lo menos en este ratito que nos toca votar y hablar, de una política de Estado que pone, repito, al centro de la política a la dignidad humana. Y siento que en este consenso que se ha construido a través de la organización popular, hemos dado estamos dando un pasito más en la calidad institucional que necesitamos los argentinos y las argentinas. Y hablando de calidad institucional, cuando nos juntamos con la mesa, que allá están los compañeros de barrios populares de la Argentina, de diferentes organizaciones, nos contaban, y esto haciendo alusión a lo que recién decía el senador Schiavoni,
nos contaban que ante la inminencia de la caída de la vigencia de la ley el 29 de octubre, a pesar de que está la ley de expropiación de los 10 años, bueno, se había propiciado en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un festival de notificaciones de desalojo. Un verdadero festival de notificaciones de desalojo en lugares donde hace más de 40 años habitan las familias de los barrios populares. Entonces, la verdad es que el tema judicial, aunque sea casi una palabra prohibida hablarlo en la política argentina, es un tema cotidiano y es un tema en donde no se considera un servicio público, sino que muchas veces cuida los intereses de un puñado de personas y no de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Especulando con que esta ley no la pudiéramos sacar hoy, hubo un festival de notificaciones de desalojo. Imagínense una familia del interior de Formosa, de Mendoza, de Catamarca, de Tierra del Fuego, que hace 40 años habita en un barrio y que le llega una notificación de desalojo porque el Congreso de la Nación no saca esta ley, sabiendo que hay otra ley que los ampara y que hay 40 años de trayectoria en ese barrio. Entonces, sí, ese sí es un tema que también deberían abordar las legislaturas provinciales, pero también el Congreso de la Nación. Es decir que, otra vez más, la justicia, el Poder Judicial en la Argentina no nos decepciona y sigue protegiendo a los mismos de siempre. En términos de números, hoy en la Secretaría hay 764 proyectos activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios a través de este programa, 1.437 viviendas en construcción o construida para la relocalización. Y déjenme hacer un apartadito para Mendoza. En Mendoza hay 24.768 familias que viven en 317 barrios populares. De esos 317 barrios populares, el 10% ya se vieron beneficiados por esta política pública nacional, con lotes de servicio, obra de integración o mi pieza. Está interviniendo 9 departamentos de la provincia, una provincia que me acabo de enterar no es discriminada por la Nación según los números, pero en el departamento de Guaymallén fueron 418 familias las beneficiadas, con 216 millones de pesos. En La Cera, 7 barrios. En Maipú, 5 barrios diferentes. En Lavalle, en Luján de Cuyo, 3 barrios. En San Martín, 4. En San Carlos, Malargüe. Y próximamente vamos a incorporar a Godoy Cruz, Tunuyán y Santa Rosa. Godoy Cruz, de donde soy oriunda, donde nací, crecí y vivo, y hincha de Godoy Cruz como corresponde también. Próximamente la provincia de Mendoza va a firmar un convenio por, ya les digo el número, 4.095 millones de pesos próximamente, para que en Godoy Cruz, en la zona este, allá la llevamos en la zona oeste de Godoy Cruz, en los barrios Raskin, Barranco 1, La Quebrada, Los Cerrillos y 4 de Julio, todos los que somos de Mendoza conocemos lo que estamos diciendo, se hagan obras de infraestructura. Les cuento que en esos barrios están en el pedemonte y hay mucha inestabilidad y bueno, se van a hacer obras hidráulicas, como me contaba Fernanda, y un montón de conexiones intra y extra barrial. Pero hay un caso que les quiero contar que es para mí el más paradigmático de la Argentina, de Mendoza, que es la urbanización de un nuevo loteo de la Cooperativa Integral del barrio San Martín. El barrio San Martín nació de un basural en Mendoza en los años 70 con el liderazgo del padre Macuca Llore, un padre tercermundista que se dedicó a hacer el barrio San Martín, que es una gran población
que hoy habita la provincia de Mendoza, cuyas escrituras la mayoría de los vecinos no las posee. Pero bueno, eso es otra discusión. Cuando llamé a Fernanda Miño, la presidenta del Fondo de Integración, le conté esta historia y le dije que hacía 14 años que ya los nietos de los primeros pobladores habían comprado lotes, 119 lotes, hacía 14 años que estaban esperando la posibilidad de urbanizarlos para poder irse a vivir y construir sus propias casas. Esos 119 lotes se encuentran al lado, en el departamento de Las Heras, y lo pudimos construir con la propia cooperativa de viviendas, con pibes y pibas del barrio San Martín, que aprendieron un oficio, pudieron hacer los socios de la cooperativa ladrillos ecológicos para poder vender, que la arena la traemos de San Luis, la trajeron de San Luis porque les salía más barata. Y ese proyecto se pudo ejecutar y cortar la cinta en solamente 7 meses. Y esa es la satisfacción, creo que la satisfacción más grande que podemos tener nosotros como servidores públicos es poder colaborar en la dignidad de una vivienda. Porque sabemos que los hogares se construyen, pero que la mayor organización que podemos tener en la República Argentina, social, es el trabajo y el derecho a la vivienda. Y esta política, que esperemos que se transforme en política de Estado y que todos nos comprometamos con eso, tiene que ver con eso. Ahora, escuché en todos los discursos que todos anhelamos y todas anhelamos que esto se convierta en una política de Estado. Pero para que una política de Estado pueda ser efectiva, se necesita financiamiento. Atrás de la decisión política tiene que ir la decisión política del financiamiento. El 90% de todo esto que estamos contando y de todo lo que vivimos en nuestras provincias, porque todos habremos presenciado algún mejoramiento urbano, se financió con el aporte solidario extraordinario y con el impuesto país. Dos hechos que fueron profundamente criticados por la oposición y de hecho votados en contra y de hecho judicializados. Entonces, si nosotros hablamos de que queremos que esto sea una política pública y de hecho vamos ahora a votar y espero que todos y todas podamos votar en el mismo sentido, creo que el desafío que tenemos como Congreso de la Nación y para trabajar con las organizaciones, por supuesto, y con la ministra, que también está presente, y la secretaria, es pensar cómo financiamos esta política pública, independientemente del gobierno que asista, que yo estoy segura que va a ser peronista, pero bueno. Creo que si nosotros en serio estamos comprometidos con estos 5.687 barrios, que sabemos que en un año y medio ojalá se pudiera terminar, pero me parece que es humanamente imposible, empezar a dialogar sobre cómo financiamos esta política. ¿Cómo hacemos para que el financiamiento sea una realidad efectiva y no esté acorde a los vaivenes económicos de la República Argentina o de algún gobernante o algún funcionario que no esté muy de acuerdo con este sistema de las organizaciones populares, las cooperativas populares, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, creo que ese es el verdadero desafío que ahora nos queda después de sancionar esta ley. Comprometernos con una financiación que tenga que ver con la verdadera construcción de una política de Estado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.